¿sí? Por eso, yendo al punto del tema que me convocan, la evaluación del paciente con diabetes o lo que se llama prediabético, y que también entra el síndrome metabólico acá, se basa como en toda patología en un buen examen clínico, en una buena historia clínica. Para eso la anamnesis es súper importante. En lo que vamos a hacer relevancia, si tiene antecedentes de diabetes en la familia, ¿sí? Si tiene antecedentes y a qué edad tuvo familiares con diabetes tipo 2, si es mujer y tiene antecedentes de diabetes, haber padecido diabetes en alguna de las de gestación, si tiene otros factores de riesgo que aceleran todo este tipo de trastornos, como es la hipertensión, la dislipemia, perdón, si es obeso, si consume algún tóxico, como el tabaco, que también aumenta directamente el daño que genera la diabetes. ¿Qué hábitos alimentarios tienen? Son muy importantes, porque como verán, y con el preámbulo que hicimos al comienzo de la clase, si tiene antecedentes familiares y le sumamos que es un paciente que realiza poca o ninguna actividad física y que tiene malos hábitos alimentarios, si no es diabético va a pasar poco tiempo, es un paciente con factor de riesgo para en un futuro serlo, ¿sí? Así que nada, eso con respecto al interrogatorio, es importante dirigir el interrogatorio. Después, con respecto al examen físico, ahora igual vamos a hacer hincapié en los índices antropométricos, ¿sí? Nos vamos a interesar la talla, el peso, el índice de masa corporal, perímetro abdominal, importante evaluar la presión arterial acostado, en decúbito en ambos brazos, y la frecuencia cardíaca, lo mismo que la ocultación cardíaca y palpación abdominal. Es importante, van a ver, evaluar lo que es los pies y lo que es la piel del paciente diabético, y con respecto, fuera del examen clínico, es importante también en este tipo de pacientes que tienen un síndrome metabólico seguramente asociado, aparte de estudiar su diabetes, ver la parte bioquímica, solicitando una glucemia en ayuna, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico completo, evaluar su función renal mediante una creatinina plasmática, el filtrado glomerular, evaluar si existe o no la presencia de microalbuminuria o proteinuria, y a partir de los 50 años, si existe trastornos tiroideos, que generalmente es otra enfermedad que se asocia con este tipo de pacientes, ¿sí? Bien. Por último, lo que vamos a ir evaluando, y esto lo voy a desarrollar en toda la clase, es el fondo de ojo, ¿sí? Electrocardiograma y el riesgo del estado vacunal, ¿sí? Generalmente son pacientes inmunodeprimidos, los diabéticos, por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos que preguntar, quienes tenemos que evaluar que tengan las vacunas al día, ¿sí? Bien. Entonces, resumiendo, y cómo vamos a ir avanzando en la clase, en el examen físico vamos a evaluar el perfil antropométrico, es importante ver la piel del paciente, y que igual yo acá no me voy a detener mucho porque hay una clase después de la mía, la mucosa, las uñas, los miembros inferiores, el perfil, el sistema osteomuscular y articular, la mucosa bucal y todas las mucosas, el aparato cardiovascular y la parte neurológica. Bien, interrumpo acá antes de avanzar y seguimos con nuestra paciente, con Mónica. Cuando ingresa y le hacemos la exploración física,
la paciente tiene una talla de 1,64 con un peso de 128 kilogramos, que nos da un índice de masa corporal de 47,8 metros kilogramos metro cuadrado. El perímetro de cintura abdominal es de 140. La presión arterial al ingreso es de 172 de presión arterial sistólica y 94 de diastólica. El fondo de ojo presenta una alteración no proliferativa leve, tiene microaneurismas y hemorragias. Después a nivel cardiopulmonar es normal. Se palpan todos los pulsos periféricos, no presenta alteraciones tróficas distales, y conserva la sensibilidad vibratoria en pies explorada con el diapasón. Como pruebas complementarias se le pide una analítica en el cual muestra un hemograma normal, un perfil lipídico con un colesterol total de 212 y un HDL de 42, un LDL de 102 miligramos decilitros y triglicéridos de 328. También tiene una hemoglobina glicosilada de 10,9 y la orina presenta una proteinuria de 61 microgramos por mililitros y un cociente albúmino-creatinina de 80, está con microalbuminuria. Electrocardiograma normal. Entonces dijimos, nos ingresa el paciente. Después de un buen interrogatorio y un interrogatorio dirigido, pasamos al examen físico, que lo primero que vamos a evaluar las medidas antropométricas, la talla, el peso de la paciente, y con estos dos valores vamos a sacar lo que es el índice de masa corporal, que es una fórmula sencilla en el cual relaciona el peso sobre la estatura al cuadrado, ¿sí? Y hablamos de que tiene un riesgo alto metabólico cuando tiene sobrepeso o es obeso, ¿sí? Llamamos sobrepeso a partir de los 25 de índice de masa corporal, ¿sí? Recordemos que nuestra paciente estaba en 47 aproximadamente, así que estaba en una obesidad grado 3. Bueno, otro parámetro importante, y lo habrán captado por el hecho de que es parte del diagnóstico del síndrome metabólico, es tomar el perímetro abdominal, ¿sí? Sobre todo en la primera consulta del paciente, ¿sí? No es necesario hacerlo cada vez que consulta el control, sino está bien hacerlo cuando en la primera consulta, y después al control vamos a ver, o a los 6 meses o al año, depende de cómo vaya el paciente con el tratamiento. Bueno, con respecto a al perímetro de cintura, es importante, se toma con una cinta métrica, ¿sí? Es fácil y flexible. El punto medio se toma con el paciente de pie, relajado, con la expiración, y ponemos la cinta métrica en un punto medio que está entre el arco costal inferior y la espina anterosuperior, ¿sí? Ahí medimos, si son pacientes con el abdomen peno o mucho colgajo y demás, lo ideal es tomarlo en decúbito supino y tomarlo donde el abdomen sea más prominente. Esto hay que hacerlo sí o sí porque es parte para ser parte del diagnóstico de síndrome metabólico. Bien. Bueno, resulta que con respecto al perímetro abdominal, y por eso no hay un consenso definido en todos los países y único, ¿sí? Por ejemplo, el ATP3, antes se tomaba 102 centímetros para hombres y 88 para mujeres. Después, la Federación Internacional de Diabetes lo bajó un poco a 94 centímetros en hombres y 80 en mujeres, pero
la realidad es que nosotros usamos la Asociación Latinoamericana de Diabetes, en el cual toma como perímetro abdominal 94 centímetros en hombres y 88 en mujeres, ¿sí? Este es el que vamos a usar nosotros. Y en realidad la mayoría de los consensos dicen que justamente este parámetro del síndrome metabólico tenemos que adaptarlo a cada país. Así que el que usamos habitualmente es el de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. ¿Mm? Después, por otro lado, existen otras medidas, pero no se toman, como es la circunferencia de cadera, que también con la misma cinta métrica se mide de trocante, la circunferencia que va de un trocante al otro, que lo hacemos para sacar el índice cintura-cadera. Esta en realidad, bueno, que va a ser, bueno, la relación entre el perímetro de cintura y el perímetro de la cadera, ¿no? Hablamos de que tiene un alto riesgo en hombres cuando es mayor ese índice a 1 y en mujeres más de 0,85. Algunos en hombres toman más de 0,95. Pero bueno, la realidad es que este índice sirve para evaluar a la población en general. Y lo que nosotros vamos a usar en el consultorio es el perímetro de cintura, que es para evaluar a cada paciente individualmente, ¿sí? Así que este no se usa mucho, salvo para un estudio sí, pero para evaluar a nuestros pacientes usamos el perímetro de cintura. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a evaluar en nuestro paciente diabético o no diabético con sospecha de diabetes en el consultorio con respecto a la antropometría. Con respecto a la piel no me voy a detener porque tenemos una clase posterior a la mía. Bueno, muy bien. Con respecto a las mucosas, es importante evaluar las mucosas del paciente diabético porque son pacientes que están inmunosuprimidos, que tienen alteraciones, por ejemplo, puede tener sequedad de la mucosa oral, y esto puede ser causa o por deshidratación, porque el paciente está descompensado metabólicamente, ¿sí? Ya sea no una cetoacidosis diabética o un hiperosmolar, o niveles altos de glucemia, nos habla de eso. Pero también puede estar asociado a serostomía o hipofunción de las glándulas salivales, que es frecuente con los años de diabetes de ver, por atrofia de la glándula y que genere menos saliva, ¿sí? Esta sequedad y esta malfunción salivar lo que va a generar es alteraciones tanto de las piezas dentarias, con caries, gingivitis, periodontitis, y ya dijimos que son pacientes que están predispuestos a sufrir infecciones, ¿sí? Como son candidiasis oral o infecciones de otro tipo. Por lo tanto, es importante estos pacientes que cada 6 meses hagan un control odontológico, ¿sí? Bueno, antes de irme de mucosas, lo que también hay que evaluar, las mucosas genitales y anal, porque también son pacientes que con facilidad hacen infecciones a nivel de, por ejemplo, un absceso perianal y demás, y en realidad son infecciones que vamos a buscar porque son muchas veces causa de descompensación metabólica, ¿no? De su diabetes. Bien. Bueno, con respecto a las uñas, podemos encontrar en los pacientes que tienen mal control de su diabetes y que llevan años de afección de la misma, generalmente podemos encontrar engrosamiento uñal, que pueden estar dadas o por una mala irrigación de ese miembro, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, o por una complicación infecciosa micótica como la onicomicosis, ¿sí? Que también tienen alta predisposición. Bien. Bueno, aparte de evaluar la piel, la mucosa y demás, lo que tenemos que ir a buscar para tratar de llegar a tiempo y prevenirlas si no aparecieron son las complicaciones de su diabetes en el examen clínico, ¿sí? Las complicaciones diabéticas van a ser o macrovasculares o microvasculares, porque todo tienen que ver con lo mismo, con los niveles crónicos altos de glucemia a nivel de sangre, ¿sí? Que van generando daño a nivel de los vasos de mediano y gran calibre y de la microvasculatura y también a nivel neurológico. Entonces,
podemos tener daño a nivel cerebral, a nivel cardiovascular y arterial periférico, como alteración de macrovasculares, y microvasculares vamos a ir a buscar del riñón, de la retina y neuropatía, ¿sí? Con respecto a lo que es la parte encefálica, generalmente el paciente diabético tiene doblegada la frecuencia de padecer un accidente cerebrovascular, ¿sí? Y sobre todo esto aumenta si aparte de su diabetes tiene otros factores de riesgo como es la hipertensión, la dislipemia, la cardiopatía y bueno, y el consumo de tabaco. ¿Sí? Todo eso aumenta aún más, del doble, la frecuencia de padecer un accidente cerebrovascular, pero lo que es diabetes y hipertensión es lo que tiene mucho más importancia, ¿sí? La mortalidad en estos pacientes, en el paciente diabético que padece una ACV, es el doble de la población en general, y se puede manifestar como un accidente isquémico transitorio, o como un ictus, como un ACV isquémico, como amaurosis fugaz, o como un infarto lacunar y demencia con los años, ¿sí? Bien.